Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con uno de los pesos pesados del Partido Socialista aquí en Lanzarote, es el senador por la isla, es Manuel Fajardo Palarea, que bueno, es un hombre muy bien informado, siempre bueno, acude a cuando se le llama, lo llamamos mucho también, pero a veces cuando puede también, es verdad que tiene muchas citas, pero en este caso, bueno, temas muy importantes, él es un poco el puente entre la isla y Madrid, ¿no? En su cargo como senador, estamos hablando de temas muy importantes como inmigración, temas COVID y bueno, hay muchas preguntas que mucha gente quiere saber y yo creo que Manuel Fajardo nos va a responder. Don Manuel, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Andrés. ¿Todo bien? Espero que tú también. Y, ¿Todo bien, y sí. todos los que nos ven y nos escuchan. La verdad que sí. No sé si, bueno, ¿tienes sesión? ¿Cómo has venido? ¿Toca esta semana? ¿Ya No, fue? viajé el lunes a Madrid, el martes tuvimos la mesa del Senado en la que decidimos cuál es el orden del día del próximo pleno, que será la próxima semana. Luego viajé a Tenerife. En Tenerife tuve unas citas que tienen que ver con temas orgánicos del partido. Intervine ayer en un medio de comunicación a nivel regional. Ayer me vine para casa, para Lanzarote, que es donde mejor se está. La verdad que sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando, porque el otro día, y esto en modo, no sé si chascarrillo, pero el otro día cuando un senador de Gran Canaria que se llama Sergio Ramos, en un principio Sergio Ramos se interesa por Lanzarote, ese debía haber sido el titular. Pero sí es cierto que independientemente del nombre, sí es cierto que llamó la atención que fuera un senador de Gran Canaria quien se preocupara por el CIBE, por la inmigración en Lanzarote. No sé si viste tú que intentaban apoderarse de un apartado tuyo. No. Vamos a Sergio, incluso me alegré muchísimo de que Sergio lo ha dicho públicamente, pasó por el COVID-19 y además lo pasó bastante mal. Entonces lo que hizo fue aprovechar una moción de Fernando a la que nosotros presentamos 3 enmiendas y nos aceptó 8 en su totalidad, 4 de forma parcial casi total, una no, y después aceptó una de Chinea, que tenía que ver, yo creo que de forma lógica, con que en la próxima reunión de presidentes, de celebrarse bajo el formato que sea, porque sabes que ahora con el tema del COVID bien podrá ser presencial, lo dudo, ¿no? Tal como está el tema en Madrid, como puede ser telemática, pues incluir en el orden del día el tema de la inmigración. Y Sergio, en uno de los puntos que tenía que ver con una implementación de los medios humanos y materiales para hacer frente al hecho histórico de la inmigración, introdujo lo del radar en Lanzarote, que sabes que incluso en los debates electorales previos al Senado ha salido en más de una ocasión. Él sabía perfectamente cuál es el problema. El problema lo tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Porque esa es la siguiente pregunta. Sí. Incluso se ven esas cajas con... Sí, que no le hemos dado la licencia, así de claro. No, o sea, ¿quién no le ha dado la licencia? Las autoridades locales de Lanzarote no le han dado la licencia, basándose de forma escrupulosa en la legislación del suelo de Canarias y el nivel de protección. Yo le hice un pequeño reproche pues no a sabía Sergio, yo. sí, cariñoso, que es que en la enmienda tal como él al principio la presentó, decía el lugar y además especificando dónde iba a ir ubicado. Eso no se debe decir nunca porque las mafias no hay que darle ninguna ventaja. Exacto, no, son de interior en este caso, ¿no? Vale. Pero esta pregunta, Andrés, esta pregunta se la hice yo al ministro en la reunión que tuve hace 3 semanas con él. Y entonces la respuesta de Fernando Grande Marlaska fue ante mi requerimiento de por qué no se había instalado este aparataje del radar dentro de lo que es el CIBE en Lanzarote, su respuesta fue bastante, para mí, desconcertante, porque me dijo, ya quisiera yo instalarlo. Y entonces fue cuando me dio la explicación de que efectivamente no le hemos dado la licencia. Y no la hemos dado. Y fue un compromiso, no es mi competencia, pero sí fue un compromiso que adquirí con todos los canarios. Yo creo que es una noticia positiva que todos los senadores canarios, incluso hasta Ciudadanos que no tienen senadores, pero había votado a favor en el Parlamento de Canarias, luego explicaré el qué, que era en este caso una proposición no de ley, estuvimos de acuerdo en fijar preferiblemente un plazo de unos 6 meses para que pueda ser instalado. ¿Y cómo se modificaría o cómo se corregiría? No, posiblemente corrigiendo el lugar de ubicación y con los informes positivos tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, no voy a decir cuál, donde vaya a ir ubicado en este caso el radar. Porque esas no eran en la zona de las Peñas del Chache, ¿no fue presentado ahí? En su día, la idea
era, le digo, pero yo no soy partidario de decir dónde, en su día efectivamente era en terrenos que por su naturaleza, o sea, por su calificación urbanística estaban especialmente protegidos. De ahí había un problema. Pero fíjate tú, es curioso, ¿no? Al ministro le criticaron mucho el hecho de que nombrara que a veces los problemas los tiene a la hora de obtener licencia, y este es el ejemplo de que no se ha instalado porque no le hemos dado la licencia. Yo espero que en muy poco tiempo se le pueda otorgar la licencia y obviamente entonces el Ministerio del Interior... Un cambio de ubicación, dices tú que... Cambio de ubicación, un cambio... O una modificación. Exacto. Hay que hacer lo posible porque eso, vuelvo a repetir, respetando escrupulosamente lo que es la legalidad, se pueda llevar a cabo. En cuanto a nosotros, las autoridades locales de Lanzarote, del lugar efectivamente, con la concesión de esa licencia, yo lo comunicaré personalmente al ministro y el ministro dará las órdenes oportunas. Pues ojalá así sea y que se solucione este problema. Seguimos en inmigración, Manolo. El tema de, bueno, la llegada masiva, o llegada, sí, una importante cantidad de inmigrantes que a veces están ubicados, independientemente de toda la demagogia que se ha hecho con lo de los hoteles y tal, pero en las naves. Muchos dicen que ese no es el lugar, que deberían de estar en centros como han tenido otras islas. ¿Deben de estar en la isla en naves o se debe de llevar a otras islas? ¿Es un problema nuestro? Yo creo que esto es un problema que excede muy mucho de Canarias, el hecho histórico, porque esto es un hecho histórico. La inmigración, Andrés, es algo que pertenece al pasado, que está en el presente y estará en el futuro. O sea, va a formar parte de nuestras vidas siempre porque es un hecho histórico. Y por tanto, yo creo que primero tendría que haber un pacto transnacional que incluso excediera a las fronteras de la propia Unión Europea, un pacto nacional y un pacto canario, que lo hay. ¿Cómo? Pues sobre la base de un escrupuloso respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Tiene que haber en Canarias instalaciones permanentes, pero con un carácter de transitoriedad y de provisionalidad, porque el 99% de las personas que arriban a Lanzarote, desde luego, no son, o sea, su intención no es quedarse en nuestra isla, su intención es acceder al territorio peninsular y al territorio de la Unión Europea. Yo creo que está aprobado en la moción, las derivaciones, no hablo de CIE, logramos quitar CIE, los centros de internamiento de extranjeros, y hablamos de centros de acogida, dispositivos de centros de acogida que tienen en península. Es que la solidaridad tiene que empezar primero en España. Luego, para cuando cumplamos con eso, exigir de la Unión Europea ese gran pacto. Y de nada sirven las conferencias mundiales que tratan sobre la migración, la última celebrada a finales del año 18 en Marrakech. Si todo queda en buenas intenciones, participan 163 países y aprueban 120 medidas para una inmigración regular, ordenada y segura, si después no se llevan a cabo. Hay bastante... o sea, yo soy de los que piensa que las cumbres están bien, pero si después el resultado de las cumbres y la conclusión de las cumbres no hay una voluntad real y sincera de los países por llevarlas a cabo, pues al final quedan en muy buenos papeles, los lees y son maravillosos, pero lo cierto es eso. Por tanto, el Estado tiene que garantizar primero ese respeto, tiene que garantizar unos tiempos adecuados, tiene que haber unas instalaciones permanentes. Y esto debe de reflexionar, hacer reflexionar no solamente al Estado, sino a todos los gobiernos de la comunidad autónoma, incluido incluso aquellos en los que nosotros hayamos tenido participación, que esto tenía que haber sido una exigencia perdurable en el tiempo. Me explico. Aquí no vale con que ahora, cuando acabe la época de bonanza climática y bonanza del mar, ya demos el tema por arreglado. No, porque eso es poner un parche. Tiene que haber instalaciones que sean susceptibles de ser utilizadas cada vez que ocurre esto. Y esto va a seguir ocurriendo, no hay más. Pues me lo pones a huevo. Las instalaciones militares, estamos hablando de todo el mundo reclama, muchos partidos políticos y en la calle. Tenemos aquí los cuarteles que... pues para eso están. Y sin embargo, el Estado no sé si o pone pegas o dice como que hay actividad, pero en verdad, ¿qué actividad hay ahí? Para eso no están. Ese es el problema, que para eso no están. O sea, los cuarteles están en teoría y en la práctica para atender las necesidades de la defensa nacional. Yo he hablado con el Ministerio de Defensa. Vamos a ver, para este tema de la inmigración he tenido que hablar
además gustosamente, con defensa, he tenido que hablar con interior, he tenido que hablar con migraciones, he tenido que hablar con asuntos exteriores, he tenido que hablar con transporte incluido, ¿no? Porque salvamento marítimo también depende del Ministerio de Ábalos. Y con todo, les he trasladado cuál es nuestra preocupación. De hecho, el Grupo Territorial Canario de Senadores, desde abril, escribimos a Migraciones diciéndole esto puede ocurrir. Tampoco hace falta hacer un lumbrera para poder, para poder vislumbrar que esto iba a pasar, y pasó, ¿no? De ahí que la actuación del ministro haya sido tachada de omisiva en cuanto al acometer las obligaciones que tiene su ministerio. Y yo soy de los que he dicho públicamente de que sus manifestaciones con respecto a este hecho histórico y en referencia a Canarias fueron del todo desafortunadas, por no calificarlos de otra forma. Bueno, pero ya a lo hecho ya está, gracias a Dios ha venido. Él mismo ha reconocido que al venir ha tenido un completo conocimiento de cuál es la situación por la que están pasando los inmigrantes cuando llegan a Canarias. Pero Manolo la ha liado más, ¿no? Escribá al venir aquí, tardó en venir, no vino a Lanzarote, la medio lió en Fuerteventura. No sé si un compañero tuyo, Blas Acosta, también, si no le afeó, por lo menos le dijo 4 verdades. No sé cómo lo viste tú. Ya, yo creo que yo tengo la capacidad que pueda tener a la hora de ser lo más didáctico posible cuando hablo con mis compañeros de partido, con independencia del cargo que tengan, ¿no? Y lo he intentado, ¿no? Y cuando hablo de mi compañero de partido hablo de todo, a todos los niveles, desde ministro a presidente del Cabildo. Cuestión diferente es que después estén adornados más o menos de la mesura, la prudencia en un tema como este a la hora de hacer manifestaciones. Pero bueno, yo creo que todo se va a encauzar y que vamos a tener prontas soluciones. Pero sin querer orillar el tema de los cuarteles, lo que se me dice es, oye Manuel, en los cuarteles tenemos este problema. En los cuarteles no se guardan juguetes, se guardan otras cosas. Si nosotros destinamos parte de los 62.616 metros cuadrados, habría que tener una vigilancia. Nosotros no tenemos capacidad para vigilar, en este caso, a las personas que pudieran ser alojadas allí. Interior me dice, oye, si desplazamos efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desatendemos otras necesidades y, por tanto, yo creo sinceramente que ya se está hablando del tema de las maretas, en el tema de las instalaciones que hay en la laguna. Luego se está hablando también, y en Fuerteventura se podía tratar ese tema, el tema del matorral en Fuerteventura, pero vuelvo a repetirte, aquí no se trata de que se creen instalaciones para que estén las personas que lleguen per secula seculorum, no. Tienen que ser, la provisionalidad tiene que ser a ir a un plazo muy razonable. Esto alguien te puede decir, hombre, si dices eso estás provocando un efecto llamada, porque si saben ya los inmigrantes irregulares que vienen y van a ser trasladados hacia la península, pues bueno, estás provocando ese efecto. Como las mafias nos escuchan, nos ven y analizan incluso todo lo que decimos, claro. Pues hay que tener mucho cuidado. Pero es cierto que sobre la base de lo que hablábamos antes, de que la mayoría de ellos quieren ser derivados hacia la península, derivados serán hacia la península, respetando sus derechos, respetando su triaje, hablando de que también tiene que seguir el protocolo COVID-19, que hay que respetar el derecho de las mujeres, de los menores, de aquellas personas que piden asilo. Pero después, en cuanto esto pase y Mauritania y Marruecos vuelvan a abrir fronteras, pues los que tengan que ser devueltos serán devueltos. Esa es otra. ¿No? Salen, pero no dejan de volver. También, eso también es curioso. Andrés, es que se ha dado la tormenta perfecta. O sea, el COVID-19, la llegada, cierre de fronteras Marruecos y Mauritania. Gracias a Dios que Fernando hizo la visita a Mauritania y parece que el tema de los corredores de devolución se va a poder llevar a cabo, pero se juntaron muchísimas cosas. Algunas de ellas previsibles, de ahí que el ministro tenga que aguantar, porque va en su cargo, las críticas legítimas que se le han hecho desde Canarias y, entre otras,
la que le hemos hecho los propios miembros del Partido Socialista. Un pequeño inciso que ayer era noticia y luego pasamos al tema del COVID. Sí. Lo de, ¿qué información tienes tú lo de los pescadores lanzaroteños que han ido a aguas que eran siempre Canarias y ya una serie de base de datos tecnológica o algo así, por GPS o lo que sea, les da como aguas marroquíes? ¿Debemos estar preocupados? ¿Nos están como moviendo las lindes, ¿no? Es curioso como a mí me impactó la noticia también cuando la leí. Lo que pasa es que cuando lees el desarrollo de la noticia te das cuenta que efectivamente, que eso al fin y al cabo, el hecho de que a mí me puede dar a lo mejor un dispositivo de ubicación o de lugar de ubicación que estoy en Toledo y sin embargo estoy en Almería, ¿no? O sea, todo el mundo sabe perfectamente que un Estado, por mucho que lleve al Parlamento, como ha hecho Marruecos, 2 veces declaraciones, haciendo manifestaciones o declaraciones de forma unilateral sobre la pertenencia o no de determinadas aguas territoriales como propias de ese Estado, no tiene valor jurídico desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Estás tranquilo? O sea, por ahí no va a haber... Totalmente tranquilo, y además ya el gobierno de España ha manifestado ante las instancias internacionales de que no va a permitir de ninguna manera que de forma unilateral Marruecos se apropie de un tipo de aguas nuestras. Tema COVID. A ver, también digo, a veces hablamos contigo porque eres un poco la voz que nos atiende de enlace, porque también para otras cosas ya la Dirección General de la Administración del Estado, pues ya no sé si tiene unas políticas de no hablar mucho también, pero bueno. Tema de los aeropuertos, también ministerios de fomento, dependen de ahí, AENA, pero Ministerio de Fomento. ¿Por qué? La pregunta que hacen todos los agentes sociales, sobre todo las patronales turísticas, de por qué no se hacen los test en los aeropuertos. No conseguimos esos corredores seguros, esos test. Ahí hay un problema que yo me imagino que derivará de la propia normativa desde el punto de vista sanitario. Yo el otro día sé que se discutía, se puso muy en valor y vuelvo a ponerlo en positivo, el acuerdo entre senadores canarios con independencia de la fuerza política, porque se aprobó una moción a instancias del Partido Socialista defendida por Paloma Hernández, que es nuestra portavoz en turismo y que es la senadora de Fuerteventura en ese sentido, ¿no? El tema del protocolo COVID para, de alguna manera, aumentar la confiabilidad en aquellos países de origen tradicionales desde el punto de vista turístico para establecer esos corredores seguros. Y se suscitaba el tema de, yo soy más partidario de hablar de recintos aeroportuarios, porque después yo creo que también habrá un componente desde el punto de vista de la funcionalidad. Es curioso, ¿no? Las grandes contradicciones. En Madrid, por ejemplo, crítica, no hay controles. Y de repente, yo cuando me vine el martes, volé a Tenerife, la cola para pasar al control era impresionante. La crítica... Al control normal, al clásico. No, sí, al control normal. Era impresionante. Los mismos que critican que no hay controles, después critican porque las colas son grandes. Entonces, claro, aquí estamos entre el pero la gente quiere que se hagan las cosas, pero que se hagan bien también. Claro, el gran dilema es salud, normas sanitarias, economía. Yo creo que puede ser perfectamente conciliable. Lo que pasa es que, fíjate tú, ayer en Francia lo que ocurrió, se están adoptando medidas incluso con menor índice del que tenemos en España, mucho más duras incluso que en España. Yo sinceramente creo que hacemos un muy flaco favor poniendo sobre la mesa, sobre el tablero político, en una circunstancia tan excepcional e inédita como es la del COVID-19, la lucha en este sentido. Yo creo que todos, y vuelvo a repetir, y en lo que pueda servir mi llamada, debería de haber una llamada a la unidad, con independencia de que el derecho a la crítica sigue existiendo. Pero el problema es que a veces el derecho de la crítica supera muy mucho en esa sincera participación que deberían de tener todos los partidos políticos con un único objetivo, que es vencer el COVID-19. Después ya vendrán, si vendrán nuevas elecciones, si las va a haber más tarde o más temprano. Ya, pero también, Manuel, hoy venía en el país y venía a decir un poco también las claves por qué España está sufriendo tanto, o por lo menos sobre todo en la vertiente económica, y decía que, por ejemplo, la dependencia del turismo, un confinamiento tan largo, porque nosotros hemos tenido de las medidas más restrictivas, entonces esas medidas al final lo que está haciendo es que nuestro PIB sea el que más se resiente, no sé, muchísimos datos económicos, entonces mucha gente dice, mira,
no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de pobreza. Yo no sé si también al final la buena gestión será la que sea capaz de gestionar ambas. Y evidentemente la salud es lo primero, pero... Bueno, vamos a ver, la gestión es importante, claro que es importante. ¿Que puede haber fallos en gestión? Claro, los ha habido y seguramente los habrá. Claro. Pero que después debemos en esa política de unidad frente a la Unión Europea, y digo frente para poder bueno, recibir aquellos fondos que ha librado la Unión Europea para poder combatir los efectos negativos desde el punto de vista socioeconómicos de la COVID. Dentro de España debemos de dar imagen de unidad. Vuelvo a repetir, con reserva del derecho a la crítica. Pero lo que no puede ser es que cuando decretas el estado de alarma y lo llevas varias veces a una prórroga, resulta que te terminan diciendo que estás interviniendo de alguna manera, casi que estás dando un golpe de estado contra las competencias de la comunidad autónoma. Cuando cesa o levantas el estado de alarma, resulta que las mismas comunidades autónomas que se quejaban piden inmediatamente que intervenga el Estado. O sea, esa imagen de desunión, esa imagen de confusión no es buena. No es buena ni desde el punto de vista sanitario, ni tampoco desde el punto de vista de la economía, porque tú sabes perfectamente que los grandes inversores invierten donde hay cierta seguridad. Lo que no puede ser es que haya cada 2 por 3 tengamos sí, con índices altos también, es verdad, se crea inestabilidad. Últimas 2 preguntas. Los ERTE, sí. Manolo, ¿hasta cuándo se puede estirar los ERTE? ¿Qué capacidad tiene la economía española o nos van a cortar a una comunidad completamente dependiente del turismo, que seremos casi los últimos en empezar a producir? ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta que sea necesario, sinceramente, Andrés. Es que si no, entonces sí que hay un cierre total y absoluto de la economía en Canarias. No, entonces... Vamos a ver, ahora tendríamos que reflexionar en Canarias. Llevamos muchísimos años y tú lo habrás escuchado, me lo habrás escuchado a mí, hablando de la diversificación de la economía canaria. Y aquí diversificar nada. Somos tan dependientes del turismo que, bueno, y dentro de la comunidad autónoma lo mismo. Porque yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con Loli como con Blas, presidenta y presidentes de Cabildo, de Lanzarote y de Fuerteventura, de que también dentro de Canarias tendremos que tener un trato especial porque nuestra economía... La insular de Lanzarote y de Fuerteventura depende más del turismo que el resto de las economías de las islas Canarias. Por tanto, lo que tendríamos que es reflexionar muchísimo. Y los ERTE hasta cuando haga falta. Yo soy de los que piensan que esto de que tengamos que presentar proyectos para poder disponer de esos fondos librados por la Unión Europea, vamos, con los ERTE solo ya tenemos bastante gastado de esos 140.000 millones de euros que están Manolo, mencionados. Última pregunta. Sí. Tema, hay muchas voces, no críticas, sino económicas, que vienen a decir un poco que la situación complicada puede ser cuando se empiece a salir de esta situación y se empiezan a abrir los hoteles y tendrán unas ocupaciones no tan altas, y entonces muchos de los que se han incorporado puedan ser despedidos. Es decir, que esto puede llegar a una situación peor. ¿Se baraja un escenario social incluso más complicado? Sí, es posible que... O sea, yo quiero ser optimista. Yo creo que en cuanto tengamos una solución, bien con carácter preventivo a través de una vacuna, o bien con un carácter post-enfermedad, o sea, un tratamiento para la enfermedad, esto arrancará, de hecho, a poquito que hemos abierto, hemos conseguido algo con TUI, se nota. O sea, Canarias se vende sola. Lo bueno que tenemos en Canarias es que tenemos, primero, una gente estupenda, tenemos unas instalaciones maravillosas en Lanzarote, pese a que hemos hecho alguna crítica, yo creo que es incomparable, y eso lo notas en el Senado. Y cuando tú hablas con los senadores y senadoras, porque uno también hace la labor de intentar hacer que vengan, porque lo que hay que intentar es, por todos los medios, que la economía sea circular dentro de Canarias y dentro del territorio español, si no tenemos la posibilidad que nos vengan los extranjeros. De todas maneras, yo quiero ser optimista, yo creo que va a haber un rebote, que es lo que dicen los economistas, y que va a ser potente. Y también, con un dato que daban ayer, tenemos que reflexionar y, de alguna manera, redefinir nuestro modelo económico, porque el dato que daban ayer es curioso.
antes de la pandemia había un 35% de la población canaria en riesgo de exclusión social y de pobreza. Eso en los medios. Por tanto, fíjate tú, sin pandemia, con los hoteles llenos, teníamos ese dato. No, eso es cierto, hay que hacer hagamos una reflexión. Por eso yo defendía y sigo defendiendo un salario digno para los trabajadores. Manuel Fajardo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nada, un placer para mí. Gracias a ti. Las palabras del senador por Lanzarote, en este caso Manuel Fajardo Palarea, bueno, que siempre acude cuando puede, lógicamente, a la llamada. Y lo que decía, a veces es un poco el puente con Madrid. Y bueno, y él ha hablado, ha dado sus respuestas, una situación en la que Madrid juega un papel importante por las preguntas que hemos hecho, entre otras cosas, por ejemplo, esos corredores seguros, ¿no? ¿En qué sentido se pueden dar viabilidad o no? Todo el tema de inmigración que depende directamente y que pese a que aquí se intente gestionar, depende de Madrid, por eso es importante también, me imagino que la labor de pasillos de Manolo será también importante. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.